La voz del abogado resonó en la sala de madera, estéril, y cada palabra fue como una piedra pulida que me lanzaron. Observé la curva de satisfacción de sus labios mientras me hacía la evaluación final de mi vida. «Su señoría», dijo, con una voz que destilaba una compasión más insultante que cualquier ira. «Seamos claros sobre lo que tenemos aquí. Una persona sin familia, sin propiedades y, francamente, sin propósito». Mantuve mi expresión completamente neutral, una máscara vacía que había perfeccionado durante décadas. Sin embargo, dentro de mí empezó un zumbido frío y silencioso. Era el zumbido de la maquinaria al arrancar, de los sistemas al conectarse. Él no podía sentir el cambio en la habitación, pero yo sí. Comenzó al fondo, un sutil cambio en la presión barométrica. Dos hombres con trajes oscuros y discretos se levantaron de sus asientos en la galería del público. No hicieron ningún ruido, pero su movimiento coordinado atrajo la mirada del juez, llenando la sala de aire. La sonrisa segura del abogado se desvaneció por primera vez. Miró por encima del hombro y palideció al ver lo que yo ya sabía. Vio la autoridad silenciosa que acababa de entrar en la ecuación, una autoridad que no tenía nada que ver con este insignificante caso sucesorio. Todo había empezado 3 meses antes, en una habitación sin ventilación. La oficina del abogado de herencias de mis padres olía a papel viejo y a pena añeja. Allí estaba mi hermana Chloe, la niña mimada de la familia, a quien siempre se le había elogiado por su buen matrimonio. Y a su lado estaba su esposo, Mark, un carismático gestor de inversiones que lucía su éxito como un traje a medida. Me senté frente a ellos mientras el abogado leía el testamento. Su voz, monótona y monótona, desmantelaba metódicamente mi conexión con nuestra familia. La casa, los ahorros, el legado, todo fue para Chloe. La justificación era una herida conocida, ahora curada y conmemorada en un documento legal. Citaba como razones mi inestable y mal pagado trabajo en el gobierno y mi falta de responsabilidades familiares. Estaba demasiado desconectada, demasiado inestable. Al leer las últimas palabras, Mark me puso una mano pesada y condescendiente en el hombro. «No te preocupes, Ana», susurró, con una falsa preocupación en la voz. «Nos aseguraremos de que siempre estés bien cuidada». Creía que estaba cerrando un capítulo, asegurando su futuro. No se dio cuenta de que acababa de abrir un expediente. Las palabras de Mark eran un eco de las del testamento, una narrativa que habían elaborado cuidadosamente durante años. Creían que solo estaban ultimando un documento legal. No tenían ni idea de que me estaban proporcionando la base para una investigación federal. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender las 2 vidas que llevaba. Para mi familia, yo era el agente Clip. El apodo empezó como una broma de mi padre un día de Acción de Gracias hace años, y se les quedó porque reflejaba a la perfección su percepción de mi vida. Me imaginaban en un cubículo mal iluminado en lo profundo del laberinto burocrático de Washington, D.C., un engranaje solitario en una enorme máquina sin sentido. En su mente, toda mi existencia estaba dedicada al manejo de papeles, a sellar formularios y al tranquilo y anodino devenir de una vida marginal. Era una narrativa sencilla y fácil de retener para ellos, y era una ficción total y absoluta. Recuerdo una cena de Navidad, la última antes del fallecimiento de mis padres. Toda la familia estaba allí, el aire impregnado de un aroma a pino y pavo asado. Mi cuñado Mark presidía la mesa con un vaso de whisky caro en la mano. Estaba contando una historia sobre el cierre de una 7. Su voz resonaba con una confianza natural que siempre cautivaba a mis padres. Estaban pendientes de cada palabra suya, con el rostro radiante de orgullo. Más tarde, cuando hubo un momento de calma en la conversación, intenté compartir una pequeña victoria personal. Mencioné que finalmente había resuelto un caso complejo en el que llevaba meses trabajando. Mi padre simplemente sonrió, con una expresión distante y plácida, y me dio unas palmaditas en la cabeza como si fuera una niña. «Qué bien, querida», dijo, volviendo su atención a Mark. «Tengo más formularios que presentar».
Asentí y tomé un sorbo de agua. Un peso familiar se asentó en mi pecho. Ya no era ira. Era la sensación de cansancio y pesadez de una verdad que se confirmaba una vez más. No me vieron. Vieron una caricatura que habían creado para que mi vida encajara en una estructura que pudieran comprender. Mi hermana Chloe era la peor. Me trataba como a un proyecto de caridad. Me arrinconaba en los eventos familiares, con el ceño fruncido fingiendo profunda preocupación. «Ana, cariño», decía, abriendo una página web en su teléfono. «Vi este precioso blazer en línea. Le daría un toque de distinción a tu imagen profesional. No puedes vivir con ese uniforme gris del gobierno». Nunca me atreví a decirle que mi uniforme gris era un traje a medida y que la única razón por la que era oscuro era para no llamar la atención. Su compasión era un recordatorio constante de que, para ella, mi vida era algo que tenía que arreglar. Aunque me veían como un agente sujetapapeles, mi vida real transcurría en un mundo que ni siquiera podían imaginar. Mi jornada laboral no empezaba en un cubículo. Empezaba pasando por 3 niveles de seguridad armada y un escáner biométrico que me leía las venas de la mano. Trabajaba en un esquife, una instalación de información confidencial y compartimentada. Es un lugar sin ventanas, con paredes blindadas que impiden la entrada y salida de señales electrónicas. Es una caja silenciosa, estéril y presurizada, y era el único lugar del mundo donde me sentía realmente visto. Porque en esa habitación no era un empleado despreciable. Era un contador forense senior de Fininsen, la unidad de élite del Departamento del Tesoro encargada de cazar a los mayores delincuentes financieros del planeta. Mi trabajo consistía en combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Mis formularios no eran inútiles, eran armas. Mi jefe, el director Henderson, era un hombre serio y sensato que hablaba con frases cortas y veía el mundo como una serie de patrones esperando ser descifrados. No era fácil de elogiar, pero ofrecía algo mejor: confianza. Confió en mi talento único para ver la narrativa oculta en flujos interminables de datos sin procesar. Recuerdo una reunión informativa en la que mi equipo se reunió alrededor de la pantalla holográfica central mientras yo trazaba un mapa de una vasta red internacional. El objetivo está utilizando una técnica clásica de estratificación, expliqué con voz tranquila y firme mientras destacaba una red de empresas fantasma que abarca 3 continentes. Tenemos docenas de informes de actividades sospechosas o SARS procedentes de Luxemburgo en las Islas Caimán. Pero el beneficiario final, el UBO, está enterrado bajo 6 niveles de propiedad corporativa. Se cree un fantasma. En esa sala, mis palabras tenían peso. Mi análisis podría congelar miles de millones de dólares en activos o conducir al arresto de un capo que estaba desestabilizando a toda una región. No estaba archivando papeles, estaba cazando monstruos que se escondían en hojas de cálculo. Mis padres propiciaron esta desconexión total, esta dualidad. Nunca olvidaré una conversación con mi madre poco antes de que falleciera. Estaba sentada en su sillón favorito, con una manta sobre el regazo, y me miraba con una profunda y triste ternura. «Ya sabes cómo es tu hermana, Ana», empezó con voz suave. «Su vida con Mark es muy estresante. Con todos esos eventos sociales, necesita apoyo. Tu trabajo es más sencillo». Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Siempre has sido la independiente». Creo que era un cumplido. Pero lo que oí fue una justificación. Mi fuerza no era algo para celebrar, era una excusa conveniente para que dirigieran toda su energía, todo su orgullo, todo su apoyo hacia Chloe. Yo era independiente, así que no los necesitaba. Era la niña invisible, no por ser débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a su descuido. Durante una década, compartimenté al agente Paperclip en casa y a Odin 7 en la oficina. Solo entendían el lenguaje del dinero y el estatus. Después de la lectura del testamento, me di cuenta de que la única manera de hacerles entender la verdad era hacer que mi mundo chocara con el suyo.
Después de la lectura del testamento, me fui a casa y no lloré. El dolor estaba ahí, un dolor sordo detrás de las costillas, pero algo más lo consumía rápidamente. Algo frío, claro e intensamente concentrado. Era el familiar y silencioso zumbido de mi mente profesional que cobraba impulso. Todas las historias presumidas de Mark, todos los relatos de retornos imposibles y viajes lujosos que mi familia había admirado durante años, empezaron a repetirse en mi cabeza. Pero ahora no las escuchaba como anécdotas familiares, las escuchaba como datos. Los patrones estaban ahí, ocultos a simple vista, y eran patrones que reconocía de mi trabajo, de esos que siempre llevan a un ajuste de cuentas. Esa noche, tomé una decisión. No impugnaría el testamento por motivos emocionales. No mendigaría sobras de su mesa ni discutiría sobre la justicia en un sistema que habían manipulado desde el principio. En cambio, usaría mi sistema, un sistema basado en hechos irrefutables y certeza procesal. Mi objetivo no era la venganza. No exactamente. Era más simple, más limpio. Iba a realizar una auditoría financiera completa de su vida perfectamente organizada y dejaría que las consecuencias cayeran donde cayesen. En mi ordenador, con las persianas bajadas, comencé una investigación preliminar de código abierto sobre la firma de inversiones de Mark. No tardé mucho en encontrar las señales de alerta. Estaban por todas partes. Presentaciones irregulares ante la SEC y entidades offshore registradas en apartados de correos y paraísos fiscales conocidos, directorios interconectados que delatan la existencia de una corporación fantasma. Actuando como ciudadano particular, recopilé mis hallazgos en una denuncia anónima formal, citando los instrumentos financieros y las estructuras corporativas específicas que sabía que eran indicios de blanqueo de capitales. Lo presenté a través del portal oficial del Departamento del Tesoro. Luego me aislé por completo. Para mantener una integridad ética perfecta, me recusé de lo que vendría después. Simplemente le di a la máquina algunas variables clave y confié en que ejecutara el cálculo. Mientras yo me movía en silencio, Chloe y su abogado se movían con ruido y furia. Impulsaron el proceso sucesorio, presentando una moción para que me declararan mentalmente incapaz de administrar siquiera la miseria que me habían dejado. Querían depositar mi herencia en un fideicomiso que Chloe controlaría. Fue su último y definitivo acto de condescendencia, un intento de catalogarme legalmente como la niña rota e incompetente que siempre creyeron que era. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios al leer la moción. No tenían ni idea de que me estaban dando el escenario perfecto. Gracias a un contacto profesional de confianza, me enteré de que mi pista se había convertido en una investigación federal a gran escala, llamada en código Operación Jaula Dorada, y que una orden de arresto contra Mark era inminente. Llamé a mi abogado con una sola instrucción: aceptar la audiencia y programarla para la fecha exacta en que sabía que se ejecutaría la orden. Chloe pensó que me estaba tendiendo una trampa para demostrar mi incompetencia. Presentó mociones, contrató psicólogos. No tenía ni idea de que toda la audiencia había sido idea mía. Iba a llevar a su marido a la sala del tribunal, como yo había planeado, pero no sería su abogado quien dictaría sentencia. Entré en la sala de sucesiones y tomé asiento solo. El aire estaba cargado de aroma a madera vieja y café barato, pero más denso entonces. Era el aura sofocante de confianza que emanaba de la mesa de enfrente. Mi hermana Chloe permanecía sentada con una serenidad perfecta, un ejemplo de somnolencia fingida. Su esposo Mark estaba sentado a su lado, irradiando la seguridad presumida de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida, y entre ellos estaba su abogado, el señor Davies, revolviendo sus papeles con el aire teatral de un empresario preparándose para su último acto triunfal. Coloqué mi única carpeta sobre la mesa frente a mí y junté las manos, adoptando conscientemente la postura que todos esperaban, la de silenciosa resignación. Estaba interpretando el papel de la oveja negra derrotada, el pequeño y triste funcionario del gobierno a punto de ser despedido formalmente. Sin embargo, por dentro,
Todos mis sentidos estaban alerta. No me resignaba. Esperaba una señal preestablecida. El señor Davis se puso de pie, con un brillo depredador en la mirada. Comenzó su alegato final con un tono de profunda compasión condescendiente. Elogió mis supuestos años de discreto y anónimo servicio al país, presentándolos no como una carrera, sino como un sacrificio personal que, trágicamente, me había dejado como un cascarón vacío. Le pintó una imagen patética al juez, una obra maestra de condescendencia construida a partir de cada comentario despectivo que mi familia había hecho sobre mí. Habló de mi modesto apartamento alquilado en un edificio anodino, comparándolo con la casa espaciosa y bellamente decorada que Mark y Chloe habían construido. Se detuvo en mi soltería, presentándola no como una decisión personal, sino como un triste y decisivo fracaso en la construcción de una vida digna, una familia, un legado. Cada palabra era un desaire familiar, un juicio privado que ahora se hacía público. Sin saberlo, recitaba el libro de cuentas interno que mi familia había mantenido sobre mí toda mi vida. Él ponía a Chloe y a Mark como pilares de la comunidad, su éxito, un testimonio brillante de su carácter. Aunque mi vida se presentaba como una advertencia sobre lo que sucede cuando uno carece de ambición y propósito, lo dejé hablar. Dejé que construyera su caso sobre una base de pura ficción. Cada mentira hacía la estructura más alta e inestable. Sentí una extraña calma mientras se acercaba a su clímax, el resumen final y desdeñoso de mi existencia. Sostuve su mirada, mi expresión inmutable, y él me hizo un gesto, un último gesto desdeñoso. «Su señoría», declaró, con una voz que resonaba con teatral firmeza. «Esta es una persona sin familia, sin propiedades a su nombre y, francamente, sin propósito». Y en el silencio que siguió a esa última palabra, sucedió. Al principio fue solo un sonido, el sutil chirrido de un zapato de cuero sobre el suelo pulido de la sala. Al fondo de la sala, los dos hombres con trajes oscuros y conservadores se pusieron de pie. No se movieron con agresividad ni prisa, se levantaron con un propósito desconcertante y deliberado que pareció absorber toda la energía de la sala. La mirada del juez se dirigió hacia ellos, interrumpiendo al instante su hilo de pensamiento. El señor Davis titubeó y su sonrisa triunfal se disolvió en una máscara de confusión. Se giró, siguiendo la mirada del juez, y por primera vez pareció realmente asustado. El agente principal captó la mirada del juez y asintió con un gesto profesional y breve. Levantó su placa y un documento doblado. Su voz, cortando el silencio atónito como un bisturí, atravesó el estupefacto silencio. «Su señoría, disculpe la interrupción. Departamento del Tesoro, tenemos una orden federal de arresto contra el señor Mark Kessler por múltiples cargos de lavado de dinero y fraude electrónico». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío perfecto donde antes se concentraban toda la arrogancia y el estatus de Mark y Chloe. El señor Davis se quedó boquiabierto. Su brillante argumento legal se convirtió en cenizas. Entonces, los agentes comenzaron a caminar por el pasillo central. Sus pasos eran el único sonido, un ritmo lento y metódico de consecuencias inminentes. Pasaron justo frente a mi mesa y por una fracción de segundo el agente principal se detuvo. Su mirada se cruzó con la mía y asintió sutilmente, casi imperceptiblemente. No era un gesto de lástima, ni siquiera de amistad. Era un reconocimiento silencioso de un trabajo bien hecho. Un mensaje enviado desde mi mundo llegó directamente al suyo. En el instante en que las primeras esposas se cerraron alrededor de la muñeca de Mark, el hechizo se rompió. Un hombre pálido y tembloroso se puso de pie mientras mi hermana Chloe dejaba escapar un grito desgarrador de incredulidad. Su mundo perfecto acababa de ser pública e irrevocablemente destrozado. Su cabeza se giró hacia mí, su rostro era una máscara retorcida de furia y horror creciente. «¡Tú!», gritó con la voz quebrada. «¡Tú hiciste esto!».
Miré a mi hermana. La miré de verdad por primera vez en años. No sentí nada más que un profundo y silencioso vacío. Mi voz, cuando finalmente hablé, era serena y carente de toda emoción. Una simple constatación de un hecho. No hice nada, Chloe. Solo leí los documentos. Es mi trabajo darme cuenta cuando las cuentas no cuadran. Durante toda mi vida, me habían definido por lo que me faltaba. En ese momento, finalmente se enfrentaron a lo que poseía, la autoridad para exponer la verdad. En el caótico proceso posterior al juicio, sentí una extraña y profunda quietud en mi interior. Afuera, los flashes de las cámaras destellaban como relámpagos, mientras los reporteros llenaban las escaleras del juzgado, gritando preguntas a un blanco pálido y conmocionado, mientras agentes federales lo guiaban hacia una camioneta negra. Podía oír los sollozos de mi hermana Chloe, sonidos crudos y desgarrados que parecían arrancados de su alma mientras veía cómo su vida perfecta se desmoronaba en el noticiero de la noche. Su abogado, el señor Davis, se quedó paralizado, con el maletín colgando flácidamente de su mano, un monumento a un hombre cuya arrogancia acababa de ser destrozada pública y profesionalmente. No presté atención. En cambio, guardé metódicamente mi única carpeta en el maletín, cerré los cierres y me levanté. Le di la espalda a los escombros y me alejé. El sonido de mis pasos firmes sobre el suelo de mármol era lo único que necesitaba oír. No miré atrás ni una sola vez. La dinámica de poder no solo había sido desafiada, había sido completa e irrevocablemente borrada. La guerra había terminado. 6 meses después, me encontraba en un podio en una sala de reuniones segura en las profundidades del Departamento del Tesoro. La habitación estaba fría, el aire zumbaba con el sonido de servidores cifrados, pero sentí una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Frente a mí se sentaban una docena de altos funcionarios, incluyendo a mi jefe, el director Henderson. Todos me observaban, esperando mi evaluación. Me habían ascendido a jefe de sección y ahora dirigía el grupo de trabajo de la operación Jaula Dorada, la misma investigación que surgió de mi denuncia anónima. Mi voz sonaba firme mientras detallaba las últimas fases del rastreo de los bienes decomisados. El último dinero blanqueado de Mark a través de una compleja red de cuentas internacionales. No hubo vacilación, ninguna duda. Este era mi mundo. Este era mi lugar. Una semana después, en una ceremonia de premios departamental, el director Henderson me llamó. No habló de mi familia ni de mi vida personal, sino de mi trabajo. Usó palabras como tenacidad, brillantez e integridad inquebrantable. Cuando me entregó la placa, la sentí más pesada de lo que esperaba. No era el premio en sí lo que importaba, sino las palabras grabadas en ella. Debajo de mi nombre, Jefe de sección, Red de Control de Delitos Financieros. Era mi título, mi propósito, mi realidad, reconocidos y respetados. Al regresar a mi asiento, los aplausos que llenaron el auditorio no fueron los aplausos educados y obligatorios de una reunión familiar. Fueron los aplausos fuertes, genuinos y sostenidos de mis compañeros, mis colegas que habían estado en las trincheras conmigo. Estas personas eran mi verdadera familia, una familia forjada no por la sangre, sino por el respeto mutuo y una misión compartida. Ese respeto me permitió construir una nueva vida. La pequeña herencia que me dejaron mis padres, sumada a las ganancias de la liquidación de la casa familiar, que había sido confiscada como activo principal de la empresa criminal de Mark y revertida a mi nombre, fue más que suficiente. Ya no lo consideraba su dinero. Lo vi como una deuda finalmente saldada, un recurso que me había ganado con mi propia competencia. Lo usé para comprar un hermoso condominio con vista al río Ptoac. Recuerdo el día que firmé los documentos finales, la sensación de la pluma en mi mano al escribir mi nombre en la escritura. Esto era mío, yo lo había construido, me lo había ganado. Mi verdadero sentido de pertenencia, sin embargo, no provenía de la propiedad, sino de la gente.
Lo encontré en la camaradería relajada que se creaba al tomar algo después del trabajo con algunos colegas, y mi mejor amigo Liam, un hombre que conocía mis dos mundos desde hacía años y nunca los juzgó. Nos sentamos en una mesa pequeña hablando de casos y quejándonos de la burocracia, y me encontré riendo, una risa profunda y despreocupada que me pareció extraña y maravillosa. No había expectativas, ni actuaciones, ni narrativas cuidadosamente construidas. Solo existía la simple y profunda comodidad de ser aceptada tal como era. Este era el legado que había estado buscando. Una noche, estaba junto a mi ventana viendo las luces de la ciudad brillar sobre las oscuras aguas del río. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Lo contesté. Era un mensaje de un número que ya no tenía guardado, pero que supe al instante. Era de Chloe. El mensaje era breve, despojado de todo su antiguo orgullo. Se lo están llevando todo. Decía, no tengo nada. Por favor, Ana, necesito tu ayuda. Leí las palabras una vez, luego otra. Esperé una reacción en mi interior. Una oleada de ira, una punzada de compasión, tal vez incluso un destello de triunfo, pero no sentí nada en absoluto. Solo había una conclusión serena y tranquila. El libro de cuentas emocional que había cargado durante tanto tiempo finalmente se cerró por completo. Con pulso firme puse el dedo sobre la pantalla y archivé deliberadamente la conversación sin responder. Volví a dejar el teléfono, le di la espalda a la pantalla oscura y volví a admirar la vista. Mi familia creía que un legado era algo que se hereda. Aprendí que un verdadero legado es el que se construye en silencio, el que define tu propósito, no tu propiedad. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad tu experiencia siempre es reconocida.